Listo. Vamos entonces con la parte de función renal. Con la función renal, usualmente la función renal habla de estos dos medicamentos, de estas dos, pruebas, que es la creatinina y el BUN. La creatina normal es de 0 a 1,3 miligramos por decilitro, es decir, no existe un valor inferior de creatinina que me preocupe. Eso es importante. Una vez en una revista hablaron de reposición de creatinina, o sea, por favor, no vayan a decir eso nunca. Uno no repone creatina, la creatinina es como los eosinófilos y eso que hablamos, que no nos importa si está baja. El boom, por su parte, es de 7 a 20, pero el boom bajo tampoco es que sea algo malo. ¿Listo? ¿Cómo se valora la función renal entonces con esto? O sea, la creatina y el boom, ¿yo cómo los interpreto? Digamos que la creatina me sirve para valorar sobre todo la tasa de filtración glomerular, que me va a decir cómo están funcionando las nefronas de ese riñón. Pero como vamos a ver ahorita, esa TFG tiene ciertos peros y va a haber varias formas de calcularla. Hay algo que hablan muchos que es la relación boom-creatinina. Cuando tiene un paciente que está haciendo una alteración aguda de la función renal, es decir, de la nada está aumentando más de 0,3 la creatinina, uno dice, bueno, ¿qué me lo puede estar explicando? Usualmente la falla renal aguda puede ir en prerrenal, renal y posrenal. Cuando es prerrenal, o sea, por hipoperfusión del riñón, la relación boom-creatinina se aumenta. Lo normal es que uno tenga 20 por cada miligramo de creatinina. Si esta relación le llega a dar a uno mayor a 20, suele hablar de hipoperfusión renal. ¿Cuál es la razón de esto o cuál es la causa de esto? Usualmente cuando hay una hipoperfusión renal hay un aumento como tal en la reabsorción del boom y hay un aumento en la excreción de la creatinina a nivel renal. Y entonces eso explica por qué se da eso. Hay muchos que critican esto, que dicen que esto no se debería utilizar. Uno en general lo suele ver y suele hablar de un poco del estado de hidratación del paciente, pero pues es debatido conforme a si se debe utilizar o no. Y lo importante es saber que esta tasa de filtración glomerular que vamos a calcular con la creatinina me va a mostrar el mejor escenario posible de la función renal de ese paciente. Es decir, casi siempre sobreestiman cómo está realmente el riñón de ese paciente. Suele estar peor de lo que me está mostrando la creatinina. Entonces la tasa de filtración glomerular como tal, si uno la quiere medir realmente, uno tiene que hacer la inulina, que ustedes saben que es el marcador ideal para la función renal, etcétera, pero para eso uno necesita un paciente que le estén pasando una infusión de insulina, que le estén tomando pruebas cada 3 horas, bla. Eso es un bollo. Entonces por eso se calcula con la creatinina. Y con la creatina lo que uno hace es estimarla, ¿listo? Para estimar la tasa de filtración glomerular con la creatinina existen estas tres fórmulas, CK de EPI, MDRD y Cockcroft-Gault. No, obviamente no hay que saberse cómo se calculan, la única que realmente uno podría aprenderse es el Cockcroft y pues tampoco vale la pena, uno saca Medcal, saca QS Calculate, cualquier aplicación y la calcula. La vaina es que cambia en cada una de ellas. El CK-EPI va a ser la mejor que hay cuando uno tiene una TFG mayor de 60. ¿Listo? O sea, cuando uno tiene un paciente que está normal, que no es un enfermo renal crónico, ahí es donde es mejor el CK-EPI. El MRD, por su parte, lo que ha visto es que es muy útil en los pacientes que tienen una falla renal ya bien establecida cuando tienen una TFG menor a 30. Y el Cockcroft-Gault es muy antigua. ¿Cuál es la cosa del Cockcroft-Gault? Que no sé si han visto en general cuando uno tiene un medicamento, siempre que tiene un enfermo renal crónico, un enfermo de diálisis, le toca meterse a Aptuid a cualquier sitio a ver si hay que ajustarlo a la función renal. Todos los estudios o todas las cosas que hicieron cuando crearon los medicamentos de ajuste de función renal los hacen con Cockcroft-Gault. Entonces el Cockcroft-Gault uno la utiliza cuando va a ajustar medicamentos con la función renal del paciente. ¿Listo? Si no, no. Si uno considera que, por ejemplo, el paciente, no sé, digamos, le sale una TFG muy buena, pero uno ve que va mal, que sigue encharcándose, etcétera, pero no tiene, o sea, uno sigue pensando que hay una alteración en la función renal, ya puede hacer unas pruebas especiales de cálculo específico o medición como tal de la tasa de filtración glomerular. Entonces, digamos, hay pruebas de radiología nuclear que miden exactamente la tasa de filtración glomerular y así sucesivamente. Pero de entrada, pues digamos que todo lo que vamos a hacer nosotros es calcular la TFG. Entonces el resumen es, por favor, utilicen CK-EPI a menos de que sea una enfermedad renal crónica que ya está bastante avanzada, usen el MDRD y el Cockcroft-Gault, que siempre nos dicen cómo apréndanselo, es la fórmula, yo no sé qué, bla, no hay que sacar calculadora, no sirve, ¿listo? O sea, se ha visto que el CK-EPI y el MDRD les va mucho mejor que el Cockcroft-Gault en calcular realmente la función renal. Entonces el Cockcroft dejémosla únicamente para el ajuste de los medicamentos, para nada más. Cuando hay un paciente con lesión renal aguda, hay un problema y es que se sabe que el CK-EPI, el MDRD y el Cockcroft no son buenos para calcular la TFG en un paciente que tiene lesión renal aguda. Para eso, digamos que salió una nueva escala que ya está
como tal, digamos, ya tiene estudios de validación y todo, que es el Kinetic. El Kinetic la encuentran en Medcalc. El Kinetic les coge una creatinina de base, una creatinina de seguimiento, el tiempo de cambio de la misma y les calcula cuál es la TFG de ese paciente. Entonces, para que la tengan en cuenta y no calculen en falla renal aguda la TFG con CKD-PIN y con MDR, sino que ya tenemos esta nueva herramienta que es el Kinetic. Y siempre recordar que en la lesión renal aguda se suele clasificar conforme a los cambios de la creatinina con Akin, Cádigo o con Rifle, conforme a cómo son los cambios o conforme al gasto urinario. ¿Listo? El gasto urinario, digamos, es otra forma de valorar. ¿Hay alguna pregunta? No. Entonces, con el gasto urinario, digamos que lo que nos sirve más que todo es para valorar la perfusión del paciente, el estado de la volemia, si está bien hidratado o no, y por eso es tan útil cuando uno hace reanimación hídrica, en sepsis, en pacientes con trauma y todas esas cosas, para ver cómo está la hidratación. En general, el gasto urinario normal es 0,5 a 2, la oliguria es menor a 0,5, la anuria es menor a 0,2 y la poliuria es mayor a 3. Y eso sería todo en cuanto a función renal. Uroanálisis. En el uroanálisis, digamos que uno puede dividir la forma en la cual interpreta el uroanálisis en estas tres. Una valoración gruesa, las pruebas que son los dipsticks, que solo nos dicen si está o no está a punto, como positivo o no positivo, y el sedimento, que es cuando se mira al microscopio la orina del paciente. En la valoración gruesa tenemos la turbidez y el color. Con los dipsticks tenemos lo que es la leucocitoesterasa, los nitritos, las proteínas, el pH, la densidad, la glucosa, las cetonas. Y en el sedimento lo que podemos ver principalmente son estos: eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros, cristales y microorganismos. Este más o menos es como los valores normales que uno espera en cada una de estas cosas que acabamos de mencionar. Uno espera que la gravedad, que es el mismo sedimento que le dicen, esté entre 1003 y 1030, que habla de una hipostenuria o hiperestenuria. El pH 4, 5 a 8, los eritrocitos, digamos que lo normal es que sean 3, por encima de 3 uno habla de hematuria, la proteinuria lo normal es que sea máximo de 150 miligramos por decilitro, y en general los dipsticks deben estar negativos, uno no debe tener glucosa, cetonas ni nada por el estilo en la sangre, en la orina, perdón. Entonces, como dilucidando un poquito más cada uno de estos tres elementos que hablamos, valoración gruesa, dipsticks y sedimento. En la valoración gruesa, digamos que la turbidez me suele hablar de que uno tiene una infección o tiene una orina que tiene más elementos formes de los que debería, como pueden ser muchos cristales o la quiluria, que es algo pues ya más raro. Y en cuanto al color, el color puede llegar a orientar. Si está rojo, digamos que la orina roja no siempre es sangre, y hay un algoritmo de hecho que tiene apto y todo para eso, que uno puede tener otras cosas como la hematuria, la mioglobinuria, la hemoglobinuria y las misceláneas. Dentro de las misceláneas hay una que es la veturia, que es cuando uno come remolacha y empieza a orinar rojo. ¿Listo? Entonces siempre es importante tener en cuenta los diferenciales. Hay medicamentos, hay otros alimentos que tiñen de rojo la orina, y no necesariamente es que el paciente esté orinando sangre. Si es orina blanca, puede haber poliuria, cristales, quiluria o el propofol en ocasiones. La orina rosada, cristales de ácido úrico o el propofol. La orina verde, negra, morada, hay, digamos, de todas las formas. La que más me importa sobre todo es la morada. La morada es igual a infección. ¿Listo? Esa no se les puede olvidar. La morada es igual a infección. Esto es lo que les decía, no sabía que lo tenía acá, que era lo de Aptuate, que tiene el algoritmo de la orina roja, que uno mira si la orina roja es realmente en el sedimento o es en el sobrenadante. Si es en el sedimento, pues definitivamente sí es sangre, y si es en el sobrenadante, pues hay que ver si es alguna otra causa, como la veturia o esto que les estaba diciendo, o si lo que está pasando es que él está botando es la proteína que lleva el oxígeno, que puede ser la mioglobina en casos, por ejemplo, de rhabdomiólisis, o la hemoglobina en casos, por ejemplo, de hemólisis intravascular. En cuanto a los dipsticks, si uno tiene un EM positivo, puede hablar de hematuria, mioglobinuria, hemoglobinuria, y el semen también puede dar el EM positivo. La leucocitoesterasa le suele hablar a uno de inflamación, es decir, que hay una reacción inflamatoria arriba, más no necesariamente que hay una infección. Los nitritos suelen estar positivos cuando uno tiene una infección por enterobacterias que tienen nitritoesterasa, que es la gran mayoría de las enterobacterias, y cuando uno tiene proteínas, en general el dipstick de proteínas más que todo sensible para la albúmina. En cuanto a los hidrogeniones, digamos que el pH suele ser de 4, 5 a 8. Esto es alteraciones que pueden haber en acidosis tubular renal y eso, pero eso no me importa mucho realmente que lo conozcamos a profundidad. En cuanto a la densidad, que era eso que estábamos hablando de la hipostenuria o no, lo que le suele reflejar a uno es la osmolaridad sérica y el estado de hidratación del paciente. Usualmente cuando uno tiene una densidad muy alta, quiere decir que el cuerpo está sacando la mayor cantidad de agua libre que puede, y eso quiere decir que el paciente está deshidratado. Entonces en ocasiones la utilizan para valorar
la hidratación en los pacientes. La glucosa, si uno tiene una glucosuria, es decir, si uno tiene glucosa en la orina, quiere decir que la glicemia en la sangre como mínimo está por encima de 180. Entonces búsquenle a ese paciente que no sea un diabético o algo por el estilo. Y si tiene cetonas, pues suele ser indicativo, es una forma de valorar la cetoacidosis en los pacientes diabéticos o en la cetoacidosis alcohólica o en lo que sea. Por último, vamos a hablar del sedimento. En cuanto a los eritrocitos, recordar que la hematuria se define como más de 3 eritrocitos en el sedimento y que la hematuria se divide en macroscópica y en microscópica. La macroscópica es cuando la orina sale roja y uno ve que está orinando sangre. La microscópica es cuando solo se ve en el sedimento. Y lo importante de la hematuria es uno clasificar si es alta o baja, porque de eso va a depender quién lo va a manejar. Si es alta, es del nefrólogo; si es baja, es del urólogo. ¿Listo? Alta, ¿qué quiere decir? Que hay un problema de inflamación en el riñón. Hay una glomerulonefritis, hay una tubulopatía, hay algo por el estilo, y ese paciente por eso está orinando sangre. Si es baja, quiere decir que el problema es como de las tuberías, por así decirlo, del uréter, de la vejiga o de la uretra. Y ahí es donde interviene pues el urólogo. Para decir que es alta o baja, digamos que uno habla de más de 20% de los eritrocitos que estén crenados, es decir, uno ve en la morfología y uno puede ver los eritrocitos normalitos, así como se ven en la sangre, o se pueden ver todos rotos o todos, digamos, como amorfos. Si más del 20% son amorfos, definitivamente esa hematuria es alta, es del riñón, y por ende hay que mandárselo al nefrólogo. Si es baja, pues hay que mandárselo al urólogo y el urólogo va a determinar si eso puede ser por una urolitiasis, por una infección, por una afección o un trauma como tal propio de la vía urinaria, y muy importante, neoplasias como por ejemplo el cáncer de próstata o las neoplasias vesicales. En cuanto a los leucocitos, digamos que los leucocitos, vamos a hablar de piuria cuando uno tiene más de 10 leucocitos en el sedimento, y la piuria lo que me va a importar es qué es lo que yo estoy viendo, si son neutrófilos o son eosinófilos. Si son neutrófilos, eso usualmente me habla de una infección de vías urinarias. Hay ocasiones en las cuales yo tengo neutrófilos pero no tengo bacterias, y ahí se suele hablar como piuria estéril. Y la piuria estéril, por ejemplo, es muy característica de la tuberculosis renal. Hay otras etiologías, pero pues la tuberculosis renal es una importante que uno debe tener en cuenta. Pero si no son neutrófilos, sino que son eosinófilos, uno piensa en nefritis intersticial. Entonces le empieza a preguntar si recibió anfotericina B o si recibió algún otro medicamento como AINES o cosas por el estilo que le puedan generar una nefritis intersticial al paciente. Los cristales, por su parte, van a depender de qué sean. Hay un montón de cristales y de hecho hay artículos grandísimos de uno cómo valorar el sedimento en el parcial de orina. Pero básicamente los eritrocitos son esos mismos como eritrocitos crenados que hablábamos ahorita, entonces habla de glomerulonefritis. Si uno tiene cristales de leucocitos, habla de inflamación. Si tiene cristales de epitelio tubular, habla de descamación. Cristales granulares, estos son muy importantes de Modi-Brown, eso los encuentran en un montón de exámenes de residencia, eso es igual a necrosis tubular aguda. Y los cristales hialinos no son patológicos, son los que muchas veces se reportan en muchos parciales de orina y suelen hablar de que uno tiene una orina concentrada y nada más. Acá, en cuanto a las células epiteliales, recordar que las células epiteliales suelen ser sugestivas de que un parcial de orina está contaminado, porque el parcial de orina pues toca tomarlo con una buena técnica, asepsia, antisepsia y todo eso, y cuando uno tiene células epiteliales escamosas habla de contaminación, pero hay un pero ahí, y es que hay células epiteliales como tubulares o transicionales, que si ustedes se acuerdan, el epitelio del uréter y todo eso es un epitelio de transición. Entonces, si son esas células las que uno está viendo, pues definitivamente es que hay una descamación de ese sitio, puede ser una inflamación o algo por el estilo, y no necesariamente es que esté contaminado. En cuanto a los cristales, digamos que son más útiles es en cuanto a la urolitiasis para determinar cuál puede ser la etiología de la urolitiasis, pero nada más así como importante. Y en cuanto a microorganismos, lo importante es saber que un gram es muy sugestivo. Si digamos un parcial de orina le hacen una buena técnica de asepsia, antisepsia y eso, un gram tiene una alta sensibilidad para uno poder iniciar un manejo antibiótico un poco más dirigido en cuanto al espectro de las bacterias que uno quiere llegar a cubrir. Esto de patrones específicos es como cosas ya más claras que pueden encontrar sugestivas de ciertas patologías. Si ustedes tienen hematuria glomerular sin cilindros de eritrocitos y proteinuria, eso es una glomerulonefritis hasta que se demuestre lo contrario. Si ustedes tienen los granulares o epiteliales con aumento en las células epiteliales tubulares, eso es una necrosis tubular aguda, sobre todo si se lo reportan como los Modi-Brown casts, eso es una necrosis tubular aguda. Si tiene una proteinuria abundante sin hematuria, pues hay que buscar un síndrome nefrótico o alguna alteración de las cadenas livianas, una gamapatía monoclonal, una amiloidosis o algo así. Piuria estéril, lo que les decía, TBC renal, pero hay otras como urolitiasis, prostatitis y nefritis intersticial.
El uroanálisis normal con falla renal aguda indica que uno debe buscar una etiología extraglomerular. Y eso sería todo en cuanto al parcial de orina. Nos quedan dos, que son pruebas de coagulación y el perfil hepático. Me dicen, me equivoqué. ¿Cómo se interpreta una piuria estéril? Cuando usted tiene una piuria estéril, digamos que es esto que estábamos hablando acá, usted tiene que empezar a buscar qué es lo que le puede estar explicando eso. El primer diferencial, la primera cosa que usted puede ver es eso que dijimos de valorar si son neutrófilos o si son eosinófilos. Si son eosinófilos, lo más seguro es que eso sea una nefritis intersticial aguda, ¿listo? Porque la nefritis intersticial básicamente es una reacción alérgica propia del riñón. Uno la podría interpretar así. Si son neutrófilos, entonces uno dice, bueno, o definitivamente este man está haciendo una inflamación allá arriba que no está con una infección, o está haciendo una inflamación que es una infección que yo no veo en el GRAM, porque la tuberculosis es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿cierto? De eso dependería, digamos, como que la aproximación de la clínica, de lo que usted sospeche y de cuáles son las células que estén saliendo como tal en esa piuria estéril.